Recuerdo con claridad el instante en que mi vida se partió en dos. Y no fue cuando él salió por la puerta, sino cuando entendí que ya se había ido desde antes, desde esas miradas vacías que evitaban las mías mientras yo sostenía a nuestra hija en un cuarto rentado, contando monedas para comprar leche y fingiendo que todo estaba bien aunque el silencio pesaba más que cualquier discusión. Esa noche lo vi guardar sus cosas sin explicación, con una calma que dolía más que cualquier grito, y quise creer que era solo un mal momento, que al día siguiente todo volvería a su lugar, pero en lugar de eso dejó las llaves, no dejó dinero, no dejó respuestas, y desapareció como si nunca hubiéramos sido su familia. 3 años después regresó sonriendo, sin imaginar a quién tenía enfrente. El silencio de ese cuarto rentado no era tranquilidad, era un peso constante que parecía aplastar el pecho, como si el aire mismo se negara a entrar por completo mientras la única luz venía de un foco tenue que parpadeaba de vez en cuando, dejando sombras largas sobre las paredes manchadas. Y en medio de ese ambiente yo trataba de mantener una rutina que ya no tenía sentido, moviéndome despacio para no despertar a mi hija que dormía ajena a todo, respirando con esa calma que contrastaba con el caos que crecía dentro de mí. Aquella noche todo se sentía extraño, no por un ruido o una discusión, sino por la ausencia de lo que antes era normal, porque ya no había preguntas, ya no había interés, solo una distancia que se había instalado sin pedir permiso. Mientras acomodaba unas pocas cosas sobre la mesa, noté que sus movimientos eran distintos, no había prisa pero tampoco duda, como si cada acción ya hubiera sido pensada muchas veces antes, y ese detalle pequeño fue el que encendió una alerta que no supe cómo nombrar en ese momento. No levantaba la mirada, no buscaba contacto, simplemente abría cajones, tomaba lo que consideraba suyo y lo guardaba en silencio, como si yo fuera parte del mismo mobiliario que estaba dejando atrás. Intenté decir algo, cualquier cosa que rompiera esa sensación incómoda, pero las palabras se quedaron atrapadas en la garganta porque en el fondo ya intuía que lo que venía no tenía vuelta atrás. El ambiente se volvió más frío, no por la temperatura, sino por la forma en que evitaba cualquier conexión, y cuando finalmente habló, lo hizo sin emoción, sin enojo, sin culpa, como si estuviera comentando algo cotidiano que no cambiaría nada importante. Dijo que ya no podía seguir, que estaba cansado, que necesitaba pensar en su vida, frases simples que caían con un peso insoportable porque detrás de ellas no había intención de arreglar nada, solo una decisión ya tomada. Intenté entender, pregunté qué significaba eso para nosotros, para nuestra hija, para todo lo que habíamos construido, pero cada respuesta era más distante, más corta, más definitiva. No hubo una escena dramática, no hubo gritos ni lágrimas de su parte, y tal vez por eso dolió más, porque todo ocurrió con una frialdad que hacía sentir que lo nuestro nunca había tenido el valor que yo creía. En medio de esa conversación desigual, donde yo buscaba razones y él solo ofrecía finales, llegó el momento en que lo dijo claro, sin rodeos, sin titubeos, con una voz plana que todavía resuena en mi cabeza: se iba. No habló de regresar, no mencionó soluciones, no dejó espacio para negociar, simplemente se iba, como si cerrar esa puerta fuera lo más natural del mundo. Sentí como el tiempo se detenía mientras intentaba procesar lo que estaba pasando, mirando cada movimiento como si fuera la última vez, porque en realidad lo era, y aún así una parte de mí esperaba que se detuviera, que cambiara de opinión, que dijera que todo era un error, pero eso nunca ocurrió. Terminó de guardar sus cosas, tomó la maleta y caminó hacia la salida sin mirar atrás, dejando las llaves sobre la mesa como si con ese gesto ya hubiera cumplido con todo, como si eso fuera suficiente para cerrar una historia entera. Cuando la puerta se cerró, el sonido fue seco, corto, pero dejó un eco que llenó todo el espacio, y por un momento me quedé inmóvil, tratando de entender cómo algo tan grande podía terminar de una forma tan silenciosa. No hubo despedida, no hubo una última mirada, solo ese vacío que se instaló de golpe y que hizo evidente todo lo que acababa de perder. Miré a mi hija, todavía dormida, sin saber que su vida acababa de cambiar, y fue en ese instante cuando la realidad cayó con más fuerza, porque ya no se trataba solo de mí, sino de lo que venía después, de cómo iba a sostener todo con nada, de cómo iba a enfrentar un mundo que de pronto se sentía demasiado grande. La noche siguió avanzando como si nada hubiera pasado, pero dentro de ese cuarto todo era distinto, cada objeto parecía fuera de lugar, cada rincón recordaba lo que ya no estaba, y mientras el silencio regresaba más pesado que antes,
entendí que no era solo una ausencia física, era una ruptura completa. Una línea que separaba lo que había sido mi vida de lo que tendría que construir a partir de ese momento, sin ayuda, sin respuestas, y sin saber todavía en quién tendría que convertirme para salir adelante. No reaccioné como imaginé que lo haría una persona en mi lugar, no grité ni corrí detrás de esa puerta que acababa de cerrarse, tampoco rompí nada ni pedí explicaciones que ya no iban a llegar, simplemente me quedé ahí, sentada en ese mismo borde de la cama, con la sensación de que todo se había detenido por fuera mientras por dentro algo se desmoronaba en silencio, como si cada parte de lo que yo creía seguro empezara a caer sin hacer ruido pero sin detenerse. Mi hija seguía dormida, respirando tranquila, y esa calma ajena hacía más evidente el contraste con lo que pasaba dentro de mí, porque no podía permitirme romperme por completo cuando alguien dependía de que yo me mantuviera en pie. La mente empezó a moverse rápido, buscando explicaciones que dieran sentido a lo que acababa de pasar, repasando cada momento reciente, cada conversación, cada gesto que tal vez había ignorado, como si en algún detalle olvidado estuviera la respuesta que hiciera todo menos doloroso, pero ninguna idea lograba aliviar ese peso, porque la única verdad era clara y directa, se había ido, y no tenía intención de volver. Intenté convencerme de que tal vez era algo temporal, que necesitaba espacio, que en unos días regresaría con otra actitud, pero incluso mientras pensaba eso, algo más profundo dentro de mí ya sabía que no era así, que esa historia había terminado mucho antes de que yo lo aceptara. Sentí una mezcla extraña entre vacío y presión, como si el pecho estuviera demasiado lleno y al mismo tiempo completamente hueco, una sensación difícil de explicar que no dejaba espacio para el descanso, porque cada pensamiento llevaba a otro más pesado, más real, más difícil de sostener. No era solo el abandono, era todo lo que venía con él, la incertidumbre, la falta de recursos, el miedo de no saber cómo iba a resolver lo más básico al día siguiente, y aún así lo que más dolía no era eso, sino la forma en que todo había sido tan fácil para él, tan simple, como si borrar nuestra vida en común no hubiera requerido ningún esfuerzo. Intenté encontrar algún punto donde yo hubiera fallado, alguna decisión que pudiera explicar por qué todo llegó a ese momento, porque aceptar que alguien puede irse sin más, sin una razón que se pueda entender, es mucho más difícil que asumir que uno tuvo la culpa, y durante unos minutos me aferré a esa idea, pensando que si encontraba el error, tal vez podría arreglar algo, aunque en el fondo sabía que ya no había nada que reparar. Esa necesidad de entender se volvió agotadora, porque cada intento terminaba en el mismo lugar, en ese silencio que no ofrecía respuestas. El tiempo pasó sin que me diera cuenta, la noche avanzó y yo seguía en la misma posición, mirando un punto fijo sin realmente verlo, sintiendo como la realidad se asentaba poco a poco, como si cada minuto hiciera más evidente que lo que acababa de pasar no era un mal sueño del que iba a despertar. Me levanté solo cuando mi hija se movió un poco, acomodándola con cuidado, y ese gesto tan simple me devolvió a algo más concreto, a lo único que en ese momento tenía sentido. Ella necesitaba estabilidad, necesitaba que yo no me perdiera en ese caos. Ahí fue cuando entendí que no tenía el lujo de quedarme en ese estado por mucho tiempo, que aunque todo dentro de mí quisiera detenerse y procesar lo ocurrido sin presión, la realidad no iba a esperar, porque al día siguiente habría cuentas, decisiones, necesidades que no podían aplazarse. Esa comprensión no trajo alivio, pero sí una especie de impulso silencioso que me obligó a empezar a pensar en lo que venía, aunque todavía no tuviera idea de cómo enfrentarlo. Aún así, el dolor no desapareció, se transformó en algo más constante, menos explosivo pero más profundo, una presencia que se instaló en cada pensamiento, recordándome que lo que había perdido no era solo una relación, sino una idea completa de futuro que ya no existía. Cada recuerdo reciente adquiría un nuevo significado, cada palabra que antes parecía normal ahora se sentía distinta, como si todo hubiera estado anunciando este final y yo simplemente no hubiera querido verlo. Esa noche no dormí realmente, solo cerré los ojos por momentos cortos mientras la mente seguía activa, intentando acomodar una realidad que ya no podía cambiar, y cuando finalmente empezó a amanecer, con esa luz tenue entrando por la ventana, supe que algo dentro de mí también había cambiado, no porque me sintiera más fuerte o más preparada, sino porque ya no había opción de volver a lo que era antes, y aunque todavía no entendía en quién me convertiría, una parte de mí empezó a aceptar que tendría que descubrirlo sola.
Con el paso de las horas empecé a entender que lo que había ocurrido esa noche no era un hecho aislado ni un giro inesperado del destino, sino el resultado de algo que venía formándose desde mucho antes, incluso desde etapas de mi vida que en ese momento creía superadas, porque cuando una persona aprende desde muy temprano a conformarse con poco, termina normalizando situaciones que no deberían ser aceptables. No fue una idea que llegó de golpe, sino una certeza que se fue acomodando poco a poco mientras recordaba momentos de mi historia que siempre intenté minimizar. Crecí en un ambiente donde el cariño no se expresaba con facilidad, donde las palabras de apoyo eran escasas y donde aprender a resistir era más importante que aprender a sentirse valorada, así que desde muy joven entendí que, para recibir atención o afecto, tenía que esforzarme más, tenía que adaptarme, tenía que demostrar constantemente que merecía un lugar. Esa forma de ver las relaciones se volvió parte de mí sin que me diera cuenta, como una regla silenciosa que guiaba mis decisiones, incluso cuando ya era adulta y creía tener control sobre mi vida. Con el tiempo, esa necesidad de aprobación se disfrazó de compromiso, de paciencia, de entrega total, y empecé a creer que amar significaba aguantar, que las dificultades eran pruebas que debían superarse sin cuestionar demasiado, porque en mi mente rendirse o exigir algo mejor era equivalente a perder, a no haber sido suficiente. Esa forma de pensar me llevó a justificar muchas cosas que, vistas desde afuera, eran señales claras de que algo no estaba bien, pero en ese momento yo las interpretaba como parte natural de una relación. Cuando conocí a quien después se convertiría en el padre de mi hija, todo pareció encajar con esa idea que yo tenía del amor, porque al principio hubo atención, hubo interés, hubo palabras que me hicieron sentir elegida de una manera que nunca antes había experimentado. Y eso fue suficiente para que construyera una imagen idealizada donde todo lo demás podía acomodarse. Esa sensación de ser vista, de ser importante para alguien, llenó espacios que llevaba tiempo intentando ignorar, y sin darme cuenta, empecé a depender de eso más de lo que era sano. Mirando hacia atrás, reconozco que hubo momentos en los que algo dentro de mí dudó, pequeñas incomodidades que aparecían en situaciones específicas, pero siempre encontraba una forma de explicarlas, de reducirlas, de convencerme de que no eran relevantes, porque aceptar que algo no estaba bien implicaba enfrentar la posibilidad de perder lo que tanto me había costado sentir. Esa resistencia a ver la realidad tal como era me mantuvo dentro de una dinámica que poco a poco se fue desequilibrando, aunque yo insistiera en sostenerla. También entendí que había aprendido a colocar las necesidades de otros por encima de las mías, no por generosidad, sino por miedo a que, si dejaba de hacerlo, sería reemplazada o ignorada, y esa forma de actuar reforzó una relación donde el esfuerzo no era compartido, donde la responsabilidad emocional recaía casi por completo en mí. Con el tiempo, eso se volvió agotador, pero en lugar de detenerme, seguí intentando compensar lo que faltaba, creyendo que con suficiente dedicación todo podía mejorar. Esa historia personal fue el terreno perfecto para que aceptara situaciones que poco a poco fueron erosionando mi estabilidad, porque no sabía reconocer el momento en que debía poner límites, ni tenía claro cómo exigir un trato distinto sin sentir culpa. Así, lo que comenzó como una relación que parecía prometedora se transformó en algo desigual, donde mis esfuerzos eran constantes y las respuestas cada vez más escasas, aunque yo siguiera esperando que en algún punto todo regresara a lo que había sido al inicio. Al recordar todo eso desde la realidad en la que me encontraba ahora, en ese cuarto vacío y con una responsabilidad enorme sobre mis hombros, entendí que el abandono no solo tenía que ver con la decisión de alguien más, sino también con el camino que yo había recorrido sin cuestionar lo suficiente, con las veces que ignoré lo que sentía por miedo a enfrentar la verdad. Esa comprensión no eliminó el dolor, pero empezó a darle una forma distinta, menos confusa, como si poco a poco pudiera ver con más claridad cómo llegué hasta ese punto. No era fácil aceptar que había permitido ciertas cosas, que había elegido quedarme en situaciones que no me hacían bien, pero al mismo tiempo esa idea trajo una pequeña sensación de control dentro del caos, porque si había sido parte del proceso que me llevó hasta ahí, tal vez también podía ser parte del proceso que me sacara adelante. Aún no sabía cómo hacerlo, ni por dónde empezar, pero por primera vez desde que todo se rompió, apareció una pregunta diferente, no enfocada en lo que había perdido, sino en lo que podía construir a partir de ese momento. Cuando lo conocí, todo parecía encajar con esa necesidad silenciosa que llevaba años creciendo dentro de mí,
porque desde el primer momento hubo una atención constante que me hizo sentir vista de una forma que nunca había experimentado, como si de pronto alguien entendiera exactamente lo que necesitaba sin que yo tuviera que explicarlo. Las conversaciones fluían con facilidad, había interés genuino en cada detalle de mi vida, y esa sensación de conexión me dio una seguridad que no cuestioné, porque era justo lo que siempre había esperado encontrar. Al inicio, cada gesto parecía confirmar que estaba frente a alguien diferente, alguien que no solo decía las cosas correctas, sino que también sabía cómo hacerme sentir importante con acciones simples pero significativas, como recordar pequeños detalles o hacer planes donde yo siempre estaba incluida. Esa constancia creó una imagen sólida en mi mente, una idea de estabilidad que me hizo bajar la guardia poco a poco, porque cuando una persona siente por primera vez ese tipo de atención, no busca fallas, busca razones para quedarse. Con el tiempo, esa conexión inicial se transformó en algo más profundo, o al menos eso creía, porque empezamos a construir una rutina en la que yo encontraba comodidad, una especie de orden emocional que me hacía pensar que finalmente había encontrado un lugar seguro. Las decisiones comenzaron a girar alrededor de esa relación, y sin darme cuenta, fui dejando de lado partes de mí que antes consideraba importantes, convencida de que estaba apostando por algo que valía la pena. Cada palabra, cada promesa, cada plan a futuro reforzaba la idea de que estaba donde debía estar, y aunque había momentos en los que algo no encajaba del todo, eran tan pequeños que resultaban fáciles de ignorar frente a todo lo demás que parecía funcionar. Esa forma de equilibrar lo bueno con lo incómodo se volvió automática, porque el miedo a perder lo que tenía era más fuerte que cualquier duda pasajera. Cuando supe que estaba embarazada, lejos de sentir incertidumbre, lo tomé como una confirmación de que todo avanzaba en la dirección correcta, como si ese paso consolidara lo que ya habíamos construido. La idea de formar una familia reforzó aún más mi compromiso, porque ya no se trataba solo de una relación, sino de un proyecto compartido que me hacía sentir que todo tenía sentido. En ese momento, no había espacio para cuestionamientos, solo para seguir adelante con lo que creía que era una decisión firme. Durante esa etapa, mi mundo empezó a girar casi por completo alrededor de esa dinámica, porque cada elección estaba pensada en función de mantener esa estabilidad que tanto valoraba. Si algo no funcionaba del todo bien, buscaba la forma de adaptarme, de ajustar mis expectativas, de encontrar explicaciones que hicieran encajar las piezas, porque aceptar que algo no estaba bien implicaba enfrentar la posibilidad de que todo lo que había construido no fuera tan sólido como parecía. Las pequeñas señales que ahora reconozco como importantes en ese entonces se diluían entre momentos que parecían confirmar lo contrario, creando una especie de equilibrio engañoso donde lo positivo tenía más peso en mi percepción que cualquier incomodidad. Esa forma de ver la relación me permitió avanzar sin detenerme a analizar con profundidad lo que realmente estaba pasando, porque en mi mente todo tenía una justificación válida. También hubo una etapa en la que empecé a notar cambios sutiles, no lo suficientemente claros como para alarmarme, pero sí distintos a lo que había sido al inicio, como una leve distancia en la forma de comunicarse o en el interés por compartir ciertas cosas. Sin embargo, en lugar de detenerme a entender esos cambios, elegí pensar que eran parte natural del tiempo, que todas las relaciones evolucionan y que no siempre mantienen la misma intensidad, una idea que me ayudó a no profundizar en lo que realmente estaba ocurriendo. Esa decisión de confiar sin cuestionar reforzó aún más el vínculo que yo percibía como sólido, porque mientras más invertía emocionalmente, más difícil se volvía considerar la posibilidad de que algo no estuviera funcionando. Así, la relación continuó avanzando bajo una apariencia de normalidad que ocultaba pequeñas fracturas que con el tiempo se volverían imposibles de ignorar, aunque en ese momento yo aún no lo supiera. Mirando hacia atrás desde el punto en el que ahora me encontraba, entendí que esa idealización no surgió de la nada, sino de una necesidad profunda de sentirme elegida, de creer que finalmente había encontrado un lugar donde no tendría que esforzarme tanto para ser valorada. Esa creencia fue lo que me llevó a sostener una imagen que poco a poco se alejaba de la realidad, pero que yo seguía defendiendo porque representaba todo lo que siempre había querido. En ese entonces, no veía el desequilibrio que empezaba a formarse, no percibía la diferencia entre lo que yo daba y lo que recibía, porque estaba enfocada en mantener esa idea intacta, en proteger algo que creía fundamental para mi estabilidad emocional. Sin darme cuenta,
Esa decisión de no cuestionar se convirtió en el primer paso hacia un deterioro que avanzaba de manera silenciosa, preparándose para convertirse en algo mucho más evidente con el tiempo. Con el tiempo, lo que antes parecía estable empezó a cambiar de una forma tan sutil que al principio resultaba difícil de señalar con claridad, porque no hubo un momento exacto en el que todo se rompiera, sino una serie de pequeños detalles que se fueron acumulando hasta formar una sensación constante de incomodidad que yo misma trataba de ignorar. Las conversaciones comenzaron a ser más cortas, menos profundas, y aunque seguíamos compartiendo el mismo espacio, la conexión que antes sentía empezó a diluirse sin que hubiera una explicación directa. Las ausencias se volvieron más frecuentes, no necesariamente físicas, sino emocionales, como si ya no hubiera interés en compartir lo cotidiano, en preguntar cómo había sido mi día o en involucrarse en lo que estaba pasando en mi vida. Ese cambio no fue brusco, por lo que encontré formas de justificarlo, pensando que tal vez estaba pasando por un momento complicado, que el estrés o las preocupaciones podían estar influyendo en su actitud, y con esa idea en mente decidí no presionar, no cuestionar demasiado, porque creía que eso ayudaría a que todo volviera a la normalidad. También empecé a notar cierta tensión cuando se trataba de temas relacionados con dinero, una incomodidad que antes no existía y que poco a poco fue creciendo hasta convertirse en un punto de conflicto silencioso. Había evasivas, respuestas incompletas, cambios de tema que me dejaban con más dudas que certezas, pero en lugar de insistir, elegía confiar, convencida de que en algún momento todo se aclararía. Esa decisión de no profundizar en lo que no entendía fue creando una distancia mayor, aunque en ese momento no lo percibiera del todo. Los gestos que antes eran naturales comenzaron a desaparecer, no de golpe, sino de manera progresiva, como si poco a poco fueran perdiendo importancia, y yo trataba de compensar esa falta con más esfuerzo de mi parte, buscando mantener viva la dinámica que había construido en mi mente. Organizaba planes, proponía conversaciones, intentaba generar espacios donde pudiéramos reconectar, pero muchas veces esas iniciativas quedaban sin respuesta o eran recibidas con una indiferencia que no sabía cómo interpretar. A pesar de todo, seguía encontrando razones para quedarme, porque cada señal de alerta venía acompañada de momentos en los que parecía que todo estaba bien, instantes breves que reforzaban la idea de que la relación aún tenía solución. Esa alternancia entre cercanía y distancia creó una especie de confusión que me mantenía en un estado constante de espera, como si en cualquier momento todo pudiera regresar a lo que había sido al inicio. Hubo situaciones específicas que ahora reconozco como claras advertencias, como cambios en la forma de comunicarse, evasión de temas importantes o actitudes que no coincidían con lo que antes consideraba normal, pero en ese momento las minimizaba, convencida de que exagerar solo complicaría las cosas. Prefería mantener una imagen de estabilidad antes que enfrentar la posibilidad de que algo no estaba funcionando como yo creía. Esa forma de actuar me llevó a adaptarme cada vez más, ajustando mis expectativas para evitar conflictos, aceptando silencios donde antes había diálogo y normalizando distancias que en otro momento me habrían parecido inaceptables. Sin darme cuenta, fui reduciendo lo que esperaba de la relación, convencida de que así lograría sostenerla, sin considerar que al hacerlo también estaba perdiendo partes importantes de mí. Mientras tanto, la sensación de estar sola dentro de una relación empezó a hacerse más evidente, aunque yo siguiera intentando ignorarla, porque reconocerla implicaba aceptar una realidad que no estaba lista para enfrentar. Esa contradicción entre lo que sentía y lo que quería creer se volvió agotadora, pero aún así continué adelante, aferrándome a la idea de que todo podía mejorar si tenía suficiente paciencia. Con el paso de los días, esa dinámica se volvió habitual, una especie de rutina donde la distancia emocional ya no sorprendía, pero tampoco dejaba de doler, porque en el fondo sabía que algo esencial se estaba perdiendo. Aún así, seguí buscando explicaciones externas, evitando cuestionar lo que realmente estaba pasando, porque enfrentar la verdad implicaba tomar decisiones que no sabía si estaba preparada para asumir. Mirando ese periodo desde la perspectiva que tengo ahora, entiendo que cada una de esas señales estaba mostrando un camino claro, uno que yo elegí no ver en su totalidad porque aceptar ese rumbo significaba romper con la imagen que había construido. Esa negación consciente fue lo que permitió que el deterioro avanzara sin resistencia, preparando el terreno para un momento en el que ya no habría espacio para dudas ni interpretaciones, sino solo para una verdad imposible de ignorar.
No estaba buscando nada, ni respuestas ni pruebas, solo intentaba terminar el día sin pensar demasiado, enfocándome en lo poco que aún podía controlar dentro de esa rutina que se había vuelto pesada y predecible, pero fue en un momento completamente normal cuando todo cambió, porque mientras dejaba su teléfono sobre la mesa para ir por agua, la pantalla se iluminó y apareció una notificación que no pude ignorar, no por curiosidad, sino por la forma en que ese mensaje rompía con todo lo que yo había estado tratando de creer. No fue necesario leer mucho para entender que algo no encajaba, porque había una cercanía en esas palabras que no correspondía a una simple conversación casual, y aunque una parte de mí quiso apartarse, fingir que no había visto nada, otra parte más fuerte me obligó a enfrentar lo que tenía frente a los ojos, como si por primera vez ya no pudiera justificar lo evidente. Tomé el teléfono con manos que no temblaban por nervios, sino por una certeza que empezaba a formarse incluso antes de desbloquear la pantalla. Cada mensaje confirmaba lo que durante tanto tiempo había intentado negar, no se trataba de un mal momento ni de estrés ni de distancia pasajera, era algo más profundo, algo que llevaba tiempo ocurriendo sin que yo lo supiera o sin que quisiera verlo. Las palabras eran claras, directas, cargadas de una confianza que solo existe cuando hay una conexión constante, y en ese instante todo lo que antes parecía confuso empezó a tomar sentido de una forma dolorosa pero precisa. No hubo necesidad de seguir leyendo demasiado, porque lo esencial ya estaba claro, y fue en ese momento cuando sentí que todas las piezas finalmente encajaban, no de una manera que trajera alivio, sino de una forma que hacía imposible seguir negando la realidad. Recordé cada distancia, cada evasiva, cada silencio que había intentado explicar, y todo adquirió un nuevo significado, uno que ya no podía ignorar ni suavizar. El aire en el cuarto se volvió denso, no por lo que estaba pasando afuera, sino por lo que estaba ocurriendo dentro de mí, porque esa confirmación no solo hablaba de una traición, sino también de todo el tiempo en que había estado viviendo en una versión incompleta de la verdad. Por un momento me quedé inmóvil, sosteniendo el teléfono, sintiendo cómo la certeza reemplazaba cualquier duda que hubiera tenido antes. No sentí un estallido inmediato, no hubo una reacción exagerada ni un impulso de confrontar en ese instante, lo que apareció fue algo más silencioso pero más profundo, una claridad que no había tenido antes, como si de pronto todo estuviera expuesto sin filtros, sin excusas, sin interpretaciones que suavizaran lo que realmente estaba pasando. Esa sensación no era alivio, pero sí era definitiva, porque marcaba un antes y un después imposible de revertir. Cuando levanté la mirada, el entorno seguía igual, nada había cambiado en apariencia, pero para mí todo era distinto, porque ya no estaba intentando sostener una idea, ya no estaba buscando explicaciones alternativas, estaba viendo la realidad tal como era por primera vez en mucho tiempo. Esa diferencia transformó por completo la forma en que percibía cada detalle, cada gesto, cada palabra que vendría después. Guardé el teléfono en el mismo lugar donde lo había encontrado, no como un acto de resignación, sino como una decisión consciente de enfrentar lo que venía sin seguir escondiéndome detrás de dudas. Sabía que no podía seguir ignorando lo que había descubierto, que ese momento exigía una respuesta, una acción que hasta entonces había evitado, pero que ya no podía posponer. Ese instante no solo reveló una traición, también rompió la última barrera que me mantenía aferrada a una versión de la historia que ya no existía, y aunque todavía no sabía exactamente cómo iba a actuar, entendí que a partir de ese punto todo cambiaría, porque una vez que ves la verdad con claridad, ya no es posible volver a mirar hacia otro lado. Guardé esa certeza dentro de mí durante unas horas que se sintieron eternas, no porque dudara de lo que había visto, sino porque necesitaba encontrar la forma de decirlo sin quebrarme, sin perder el control frente a alguien que ya había demostrado no tenerlo. Así que cuando regresó al cuarto, actué con una calma que no sentía, observando cada movimiento con una claridad nueva que ya no buscaba excusas ni explicaciones alternativas. El ambiente era el mismo de siempre, pero yo ya no era la misma persona que había aceptado silencios y evasivas, ahora estaba frente a una verdad que exigía ser dicha. No levanté la voz ni hice una escena, simplemente esperé el momento en que nuestras miradas coincidieran y, sin rodeos, solté la pregunta que llevaba horas formándose dentro de mí. Una pregunta directa que no dejaba espacio para interpretaciones. No hubo sorpresa real en su reacción, solo una pausa breve, como si evaluara cuánto debía decir o qué tan conveniente era negar lo evidente,
pero esa duda en su expresión fue suficiente para confirmar que todo lo que había descubierto era solo una parte de algo mucho más grande. Intentó responder con frases incompletas, con explicaciones que no llegaban a ningún punto claro, pero ya no estaba dispuesta a aceptar medias verdades, así que sostuve la conversación con firmeza, sin elevar el tono, pero sin retroceder, marcando un límite que antes nunca había establecido. Cada palabra que decía parecía pesarle, no por culpa, sino por incomodidad, como si preferiría evitar ese momento en lugar de enfrentarlo, y esa actitud terminó de romper cualquier resto de duda que pudiera haber quedado. En medio de ese intercambio desigual, llegó el punto en el que dejó de intentar justificar lo que pasaba y optó por algo más simple, más frío, una especie de aceptación sin emoción que dolió más que cualquier mentira, porque confirmó que no había intención de reparar nada, que no había interés en reconstruir lo que ya estaba roto. Esa falta de reacción, esa ausencia de esfuerzo por sostener lo que teníamos, fue lo que terminó de definir la situación con una claridad que no necesitaba más palabras. La conversación no se alargó demasiado, no porque faltaran cosas por decir, sino porque lo esencial ya estaba sobre la mesa, y cualquier intento de extenderla solo habría repetido lo mismo desde distintos ángulos. En ese momento entendí que no estaba discutiendo para salvar la relación, estaba cerrando una etapa que en realidad ya había terminado antes de que yo lo aceptara. Esa comprensión me dio una calma extraña, no de tranquilidad, sino de decisión. Fue entonces cuando lo dijo sin rodeos, sin dramatismo, con la misma frialdad con la que había actuado en todo ese proceso, afirmó que se iba, que ya no tenía sentido seguir, que cada quien debía continuar por su lado, palabras simples que marcaban un final definitivo. No habló de responsabilidades, no mencionó a nuestra hija, no planteó soluciones, solo dejó claro que su decisión no incluía quedarse ni hacerse cargo de lo que dejaba atrás. Esa ausencia de consideración fue lo que terminó de reafirmar lo que ya sabía, que no había nada que rescatar en esa situación, que insistir solo prolongaría un desgaste que ya había sido suficiente. No intenté detenerlo, no porque no doliera, sino porque por primera vez entendí que hacerlo no cambiaría nada, que quien quiere irse ya tomó la decisión mucho antes de expresarla. Cuando tomó sus cosas y se dirigió a la puerta, no hubo un último intento de diálogo, no hubo promesas ni explicaciones adicionales, solo ese cierre seco que dejaba todo en claro sin necesidad de más palabras. El sonido de la puerta al cerrarse fue el mismo que había escuchado antes, pero esta vez no me tomó por sorpresa, porque ya sabía que ese momento llegaría, y aunque dolía, también marcaba el inicio de algo distinto. Me quedé de pie unos segundos, procesando lo que acababa de ocurrir, no desde la confusión como antes, sino desde una certeza que, aunque difícil, era más clara que cualquier duda. Miré a mi alrededor, al mismo espacio que ahora se sentía más vacío, pero también más honesto, porque ya no había una ilusión sosteniéndolo. Y en medio de ese silencio, entendí que lo que seguía no sería fácil, pero al menos sería real, sin engaños, sin expectativas falsas, solo la verdad que tendría que aprender a enfrentar desde ese momento. Los días que siguieron no fueron caóticos ni llenos de escenas intensas, fueron mucho más duros porque parecían normales, como si el mundo no se hubiera enterado de que mi vida acababa de cambiar por completo, y esa aparente calma hacía que todo pesara más, porque no había pausa para procesar lo ocurrido, solo una lista constante de cosas que resolver sin margen de error. Despertaba temprano no por costumbre, sino por la presión de saber que cada decisión tenía consecuencias directas, que ya no había respaldo ni alguien más que pudiera sostener lo que estaba sobre mis hombros. El cuarto seguía siendo el mismo, con las mismas paredes y el mismo silencio, pero ahora cada rincón recordaba la ausencia de una forma distinta, no como nostalgia, sino como una realidad que no podía ignorar, porque cada objeto tenía una función que dependía de mí, cada gasto tenía que calcularse con precisión. Cada día requería una energía que no sabía de dónde iba a sacar. Empecé a dividir el tiempo entre cuidar a mi hija y buscar la manera de generar ingresos, aunque no tuviera experiencia ni claridad sobre por dónde empezar. Las cuentas comenzaron a acumularse con una rapidez que no dejaba espacio para errores, y cada moneda tenía un peso real, no simbólico, porque representaba lo que podíamos o no podíamos tener al día siguiente. Aprendí a priorizar lo básico, a dejar de lado cualquier cosa que no fuera esencial, a estirar cada recurso al máximo, aunque eso implicara sacrificar comodidad, descanso y, en muchos momentos,
incluso la tranquilidad mental. Había días en los que el cansancio era tan grande que parecía imposible continuar, no solo físico, sino emocional, porque sostener una responsabilidad constante sin apoyo genera una presión que no se puede compartir ni explicar con facilidad. Aún así, no tenía opción de detenerme, porque cada vez que miraba a mi hija entendía que rendirme no era una alternativa, que aunque todo se sintiera pesado, tenía que encontrar la forma de seguir adelante. La soledad se hizo más evidente en esos momentos cotidianos donde antes había alguien más, no como compañía real, sino como una presencia que ahora ya no estaba, y aunque esa ausencia había sido clara desde el principio, fue en la rutina donde realmente se volvió tangible. No había con quién compartir decisiones, ni a quién recurrir en momentos de duda, todo dependía de mí, y esa carga, aunque difícil, empezó a moldear una resistencia que antes no sabía que tenía. Poco a poco, empecé a adaptarme a esa realidad, no porque se volviera más fácil, sino porque aprendí a moverme dentro de ella sin detenerme en cada dificultad. Encontré pequeñas soluciones, formas de resolverlo inmediato, maneras de avanzar aunque no tuviera un plan completo, y ese proceso, aunque lento, empezó a generar una base que antes no existía. Cada día superado, por simple que pareciera, se convirtió en una prueba de que podía continuar. Hubo momentos en los que dudé de todo, en los que la incertidumbre parecía más grande que cualquier esfuerzo, pero incluso en esos instantes, algo dentro de mí se negaba a retroceder, como si una parte que antes estaba dormida hubiera despertado para sostener lo que la otra ya no podía. Esa fuerza no era evidente ni constante, pero aparecía cuando más la necesitaba, empujándome a dar un paso más, aunque no supiera hacia dónde me llevaría. Con el tiempo, esa etapa dejó de sentirse como un colapso total y empezó a tomar forma como un proceso, uno difícil, lleno de obstáculos, pero también lleno de aprendizajes que no habría adquirido de otra manera. No se trataba de superar lo que había pasado, sino de construir algo nuevo a partir de eso, aunque todavía no tuviera claridad sobre el resultado final. En medio de esa lucha diaria, entendí que tocar fondo no siempre significa quedarse ahí. A veces es el punto desde el cual se empieza a ver con más claridad lo que antes estaba oculto, y aunque en ese momento aún estaba lejos de sentirme estable, algo dentro de mí ya no era el mismo, porque había dejado de esperar que alguien más resolviera mi vida, y sin darme cuenta, estaba comenzando a hacerlo por mí misma. Con el paso de los meses, lo que al inicio era pura reacción comenzó a transformarse en decisiones más conscientes, no porque la situación se volviera sencilla, sino porque ya no podía seguir improvisando cada día sin dirección. Así que empecé a ordenar mi tiempo, a establecer pequeñas metas y a entender que avanzar no dependía de hacer algo grande, sino de sostener lo poco que sí podía controlar. Esa claridad no llegó de golpe, se fue formando entre errores, cansancio y momentos en los que todo parecía estancado, pero aún así continué, porque detenerme ya no era una opción. Busqué cualquier oportunidad que me permitiera generar ingresos, sin importar si no era lo que había imaginado para mí, porque en ese punto lo importante era construir una base, algo que nos diera estabilidad aunque fuera mínima. Aprendí cosas nuevas, acepté trabajos que antes habría descartado y me enfrenté a situaciones que me obligaron a salir de la comodidad que alguna vez creí tener. Cada paso requería esfuerzo, pero también empezaba a dar resultados, pequeños al inicio, pero suficientes para marcar una diferencia. La rutina dejó de ser una carga constante y comenzó a convertirse en una estructura que me ayudaba a avanzar, porque ya no actuaba solo por urgencia, sino con intención, organizando mis días de manera que pudiera cumplir con mis responsabilidades sin sentir que todo se desbordaba al mismo tiempo. Eso no eliminó el cansancio, pero sí le dio un sentido distinto, uno que ya no estaba ligado solo a sobrevivir, sino a construir algo propio. En ese proceso, también cambió la forma en que me veía a mí misma, porque dejé de definirme por lo que había perdido y empecé a reconocer lo que estaba logrando, aunque no fuera perfecto ni inmediato. Esa transición fue clave, porque me permitió dejar atrás la necesidad de validación externa y empezar a confiar en mis propias decisiones, en mi capacidad de resolver, de adaptarme, de seguir adelante incluso cuando no tenía todas las respuestas. Mi hija crecía en medio de ese cambio, y aunque no entendía todo lo que implicaba, su presencia se convirtió en un impulso constante, no desde la presión, sino desde la motivación de darle algo mejor, de crear un entorno donde no dependiéramos de la inestabilidad que habíamos vivido. Cada avance,
por pequeño que fuera, tenía un impacto directo en nuestra vida. Y eso me daba razones para continuar incluso en los días más difíciles. También aprendí a soltar lo que ya no tenía sentido cargar, no solo en términos materiales, sino emocionales, porque aferrarme al pasado solo retrasaba lo que estaba intentando construir. Dejar atrás la idea de lo que pudo haber sido no fue fácil, pero fue necesario para abrir espacio a lo que realmente estaba ocurriendo, a lo que sí podía controlar y mejorar con el tiempo. Poco a poco, empecé a sentir una estabilidad que no dependía de otra persona, una seguridad que no venía de promesas externas, sino de lo que yo misma era capaz de sostener. No era una vida perfecta ni libre de problemas, pero era real, construida con esfuerzo propio y con una base que nadie podía quitarme de un momento a otro. Esa diferencia cambió por completo mi forma de enfrentar el día a día. Hubo un momento en el que me di cuenta de que ya no esperaba nada de quien se había ido, no desde el enojo, sino desde una indiferencia que marcaba el cierre definitivo de esa etapa. Ya no necesitaba respuestas ni explicaciones, porque todo lo que debía entender lo había aprendido en el proceso, y eso fue lo que realmente me permitió avanzar sin mirar atrás. Sin darme cuenta, me convertí en alguien que antes no imaginaba ser, no porque buscara cambiar, sino porque las circunstancias me llevaron a descubrir una versión de mí que siempre estuvo ahí, pero que nunca había tenido que salir. Y fue en ese punto, cuando dejé de sobrevivir y empecé a construir con intención, que entendí que lo que parecía una pérdida total en realidad había sido el inicio de algo que terminaría redefiniendo todo mi camino. Pasaron 3 años sin que volviera a saber nada, tiempo suficiente para que su ausencia dejara de ser una herida abierta y se convirtiera en una parte superada de mi historia, no olvidada, pero sí entendida desde otro lugar, uno donde ya no tenía poder sobre mi presente. La vida que había construido con esfuerzo seguía avanzando con estabilidad, con una rutina clara, con decisiones firmes que ya no dependían de nadie más, y en medio de esa tranquilidad que tanto me había costado lograr, apareció de nuevo como si nada hubiera pasado. No fue un anuncio previo ni un intento de contacto gradual, simplemente llegó, con la misma facilidad con la que se había ido, como si el tiempo no hubiera significado nada, como si todo lo que dejó atrás no tuviera consecuencias. Su actitud no era de arrepentimiento ni de duda, era una seguridad incómoda, una sonrisa que no encajaba con la realidad que yo había vivido, como si esperara encontrar a la misma persona que dejó en aquel cuarto vacío. Cuando lo vi, no sentí lo que alguna vez imaginé que sentiría en ese momento, no hubo enojo desbordado ni ganas de reclamar, tampoco tristeza, lo que apareció fue algo mucho más claro, una distancia emocional que marcaba todo lo que había cambiado dentro de mí. Lo observé sin prisa, reconociendo en ese instante la diferencia entre quién fui y quién era ahora, y esa comparación no me generó dudas, al contrario, reafirmó cada paso que había dado desde entonces. Intentó hablar con naturalidad, como si pudiera retomar una conversación que había quedado pendiente, como si el tiempo solo hubiera sido una pausa, pero cada palabra que decía confirmaba que no entendía en absoluto lo que había pasado ni en quién me había convertido. Su forma de actuar reflejaba la idea de que podía regresar y encontrar el mismo lugar disponible, sin darse cuenta de que ese espacio ya no existía. Lo dejé hablar sin interrumpir, no por interés, sino porque necesitaba ver hasta dónde llegaba esa desconexión con la realidad. Y cuando terminó, respondí con la misma calma con la que había aprendido a enfrentar todo en esos años, sin elevar la voz, sin buscar herir, pero dejando claro que no había nada que retomar, que lo que una vez existió ya no formaba parte de mi vida. En ese momento, algo en su expresión cambió, no de forma exagerada, pero sí lo suficiente para mostrar que finalmente entendía que no estaba frente a la misma persona, que el tiempo no había pasado en vano, que todo lo que yo había construido no incluía un regreso suyo. Esa reacción fue breve, pero suficiente para marcar el contraste entre sus expectativas y la realidad. No hubo una escena larga ni un cierre dramático, porque lo importante no era lo que él dijera o hiciera en ese instante, sino lo que yo había logrado sostener hasta ese punto. La conversación terminó de forma simple, sin promesas, sin dudas, sin espacio para reinterpretaciones, solo con una certeza compartida de que nuestros caminos ya no tenían ningún punto en común. Cuando se fue, el silencio que quedó no se sintió vacío como antes, se sintió completo, como si por fin todo estuviera en su lugar, no porque algo regresara, sino porque nada faltaba. Miré a mi alrededor, a la vida que había construido paso a paso,
Y entendí con una claridad que no había tenido antes que lo que ocurrió aquel día no fue una pérdida definitiva, fue el inicio de un proceso que me llevó a encontrar algo que nunca había tenido. No lo había perdido a él esa noche en realidad, había perdido una ilusión que no me permitía ver quién podía llegar a ser. Y fue solo al atravesar todo lo que vino después que logré descubrir una versión de mí que no depende de nadie más para sostenerse. Y fue ahí, en ese cierre sin ruido, donde comprendí que no se trataba de lo que alguien decide hacer, sino de lo que uno decide construir a partir de eso, porque al final, no fue su regreso lo que marcó la diferencia, fui yo.